Este es un tema muy interesante porque ha sido explorado desde muchos lugares diferentes. Yo creo que todos hemos escuchado la palabra instinto. Yo creo que todos las hemos oído desde la perspectiva de lo que llamaríamos nosotros el instinto darwiniano, ¿no? Creo que pues nadie duda que ha escuchado esa palabra, el instinto, ni que la haya hablado. Por ejemplo, estoy seguro que toda mujer dice que tiene el instinto maternal y tenga el instinto. Que he desarrollado el instinto maternal. Eso me gustó un poquito más lo que acaba de decir. Realmente nosotros le damos un valor al instinto que no es suficiente. Voy a hablarlo desde tres lugares bien diferentes y luego generar como una hipótesis complementaria entre todas. Porque, digamos, si uno mira en la India, en la espiritualidad, dicen que uno tiene un instinto de descanso, que es el sueño, un instinto de reproducción, que es la fertilidad, un instinto de alimentarse para sobrevivir y un instinto que es el de matarse. Si uno mira a Freud, él hablaba de pulsiones, que eran esos impulsos, como quien dice, esas condiciones que nosotros no podíamos controlar y lo llamó pulsiones y habló del eros, la búsqueda del placer, del bienestar, de la sensualidad, la reproducción, y el tánatos, que era la búsqueda de la destrucción. Esos nunca se pudieron comprobar científicamente, aunque la teoría psicoanalítica las sostiene y las maneja. Pero el darwiniano es como el más práctico que yo quiero utilizar y luego me voy a ir un poquito a la psicología moderna e integrar estos conceptos de una manera práctica. La definición, la definición básicamente es algo innato, o sea, que viene en nosotros, que es muy estereotipado a la especie, o sea, no todos los instintos son iguales en todas las especies, o sea, que esto es común a las especies. Esto viene evolutivamente y lo que es claro, y usted dijo, yo estoy desarrollando, y voy a utilizar esa frase, mi instinto maternal. Porque si bien es cierto en un animal, es espontáneo y es auténtico, uno lo ve, el animal ni siquiera se entera a veces cómo la embarazan. Yo le decía el otro día a mi papá hace muchos años, cuando él tenía un hato ganadero y les hacían inseminación artificial. Y yo le decía, ¿y quién le explica a la vaca que quedó embarazada si no conoció al toro? Y la vaca se va enterando y es capaz de pararse, quedarse quieta, parir y luego amamantar y cuidar dentro de su capacidad. Luego ese instinto está ahí, si no, no lo lograría. Pero en la mujer no pasa igual. Yo tuve la oportunidad de conocer dos casos, y por eso lo quiero poner en relevancia, de niñas que llegaron a consultar al hospital donde yo trabajaba en una región apartada aquí de Bogotá hace muchos años, estaba recién graduado. Llegaron dos niñas, cualquiera la edad, 13, 14 años, embarazadas en trabajo de parto, y su motivo de consulta era dolor abdominal, tipo cólico. Y estaban en puro trabajo de parto. Y la niña no sabe que estaba embarazada, y embarazadas probablemente de su propio papá o en unos dramas familiares terribles. Y la niña no tenía ninguna pretensión de estar embarazada, ni de ser madres, ni de nada, estaban en ese proceso. Y eso a mí me marca mucho. Todas esas cosas cuando me ocurren en la vida intento entender qué es lo que pasa. A veces me quedo muchas horas tratando de darle sentido a algo que me parece totalmente incoherente. Y esto es de los instintos, entonces volvamos. Es una conducta. O sea, hay una acción. Es innata, o sea, que está dentro de nosotros. Es específica ante ciertos estímulos, pero a pesar de que el estímulo se sigue. Entonces, por ejemplo, el estímulo de supervivencia, que es el instinto, yo lo trabajo mucho en la consulta, sobre todo cuando se pierde, un paciente que pierde el instinto de supervivencia se puede agredir, se llama suicidio, intento de suicidio, y hay otro que lo sigue teniendo aunque no esté la noxa. Por ejemplo, ahí viene el estrés postraumático. Es una persona que está ante una explosión de una bomba, ante un atentado, y luego sigue horas y horas y meses y semanas, años a veces, con la misma expresión de una respuesta innata, estereotipada, desencadenada por un estímulo y que continúa hasta su consumación o que prevalece aún en ausencia del estímulo. Esa es toda la definición de la darwiniana, que yo me aprendo esas definiciones que son un poco complicadas, pero que lo que nos quieren decir es que es una respuesta innata que todos tenemos, pero ese instinto es maravilloso en otras especies. Por ejemplo, el instinto de las abejas. A mí me encantan las abejas y durante muchos años he tenido la oportunidad de ver cómo funcionan. Por ejemplo, cómo se comunican entre ellas a través de los bailes, cómo le explican moviéndose en el recuerdo de la postura del sol y le dicen a las otras abejas dónde están los néctares para poder conectarse con la flor, para poder producir la miel.
cómo además el apareamiento, cómo el zángano, por ejemplo, vuela y hay toda una historia instintiva para que él vuele y copule con la hembra y pueda morir en el momento de copular para la supervivencia. Es un zángano, recuerden que hay obreras, zánganos y abejas reinas en los enjambres. Ese instinto que les hace construir formas geométricas perfectas hexagonales, que les genera la miel, todo eso es instintivo. Pero el tema del humano es un poquito más allá de eso. No me quiero meter en lo freudiano, yo no soy psicoanalista ni conozco, entonces esa presión que lleva a la redacción no la quiero utilizar, pero me quiero ir en la psicología moderna. O sea, el instinto, al no haber una prueba científica muy de la psicología pasada, empezamos el instinto de lo que dirían autores personales mucho más recientes. Digamos, hay personajes que han utilizado el instinto para explicarnos unas teorías más complejas, pero a mí me gusta esta respuesta. Tenemos instinto, intelecto, intuición. Eso es lo que les quiero dejar después de darles estas como brochazos muy rápido. Y viene el instinto y el libre albedrío, que es donde yo me quiero quedar. O sea, el ser humano sigue teniendo instintos, sin embargo, puede tomar la decisión consciente de crear un desarrollo del instinto, o estoy desarrollando el instinto de maternidad, o puede transformar ese instinto de una manera a través del intelecto, o puede incluso expandir su posibilidad instintiva y ser intuitivo. La gente confunde instinto con intuición y voy a hacer una diferenciación. Voy a ponerlo en este lenguaje. Cuando uno dice, uy, si me ocurrió esto, es intuición. Probablemente no sea ni intuición ni instinto, sino simplemente imaginación. Pero la intuición, vamos a definir el instinto. Ahora voy a utilizar ya la estrategia que quiero, ya les hablé un poquito y como se nos acortó el tiempo, no me expando más en teorías filosóficas, ni darwinianas, ni de Spencer, todos estos personajes que siempre les cuento cosas, pero ahorita me quedo en lo simple. El instinto es una respuesta innata y tiene una característica fundamental. Es aprendida, siendo innata, es aprendida por las especies. Nosotros hablamos hoy en día de natura versus cultura. Entonces, la natura trae el instinto, la biología, y la cultura lo transforma y se aprende tanto que las siguientes generaciones pueden transformar sus instintos o pueden permanecer en instintos. Voy a poner el ejemplo en un animal. Un animal, por ejemplo, se le hace generar, esto es puro método pavloviano para que me entiendan lo que quiero decir, un animal se le hace exponer ante un estímulo desagradable y tóxico, a unas ratas, esto es específicamente un estudio, se les coge el esperma y se les lleva, se les hace procedimientos de inseminación a otra generación y hasta 3 o 4 generaciones posteriores, los descendientes de estas camadas siguen teniendo reacción a ciertas sustancias que se les inoculó, que se les dañó a un ancestro que no está compartiendo ni siquiera los grupos sociales de esto. Estamos hablando de ratas, pero es igual, de ratones, ratas, en fin. Lo que quiero decir es que el instinto se aprende, pero se involucra y viene ya, como quien dice, el 6G o el 5G o el 4G de la tecnología es algo aprendido por la experiencia y ya viene innato en la siguiente experiencia. O sea, nosotros instintivamente, culturalmente, la cultura involucra a la natura para que aparezca en la siguiente, pero ese instinto se puede desarrollar. Los psicólogos hoy hablan de diferentes instintos. El instinto, por ejemplo, de supervivencia, por supuesto, de que estamos buscando siempre sobrevivir, que cuando se pierde nos hacemos daño, y entonces nos podemos matar y hacernos suicidio. El instinto de procreación, que es muy desarrollado con el paso del tiempo. O sea, nosotros a los 13 años de edad, 12, 11 años, empezamos a tener ese instinto más fuerte, y a los 7 u 8 años podemos ver la desnudez y no tenemos excitación ni deseo, pero después de que aparecen las hormonas. Luego es un instinto que está puesto, pero que luego viene la sexualidad y lo pone en las hormonas sexuales y no lo pone, y probablemente después de que se nos bajen, después de la menopausia, después de muchas cosas, puede disminuirse o cambiar su frecuencia. También aparece otro instinto que es el de cuidar. Ese me encanta. Todos tenemos un instinto de cuidar, de cuidarnos como especie, como manada. Ese es el que usted está desarrollando de manera específica y lo desarrolla todo para 2 hijas. El que dice, este instinto se lo va a dar a 2 hijas y si viene la hija del vecino la cuido, pero no la cuido como a mis 2 hijas. O sea, que hay una predilección, hay una especificidad, hay además una
intelecto, ahí donde quiero meter, y luego vamos a meter la intuición. Instinto, intelecto, intuición. Hay otro instinto que no sabemos muy bien si es real o no. Hay autores que lo defienden, hay otros autores que lo rechazan, que es el instinto religioso. El instinto de, yo lo defino diferente. Yo sí defino que hay un instinto de comunión con todo. Hay un instinto de pertenecer a algo, de ser parte de algo más grande. Llámese divinidad, congregación religiosa, algunos lo vuelven equipo de fútbol, otros partido político, otros cultura. A mí me gusta más la de la espiritualidad, que es comunión con todo lo que existe, con todo el universo, con todo el cosmos, con la naturaleza. Es instintivo. O sea, está impreso en nosotros, pero puede ser o no desarrollado. Yo quiero decir algo para hacer énfasis en esto. Nadie nace racista, nadie nace clasista, nadie nace de un partido político, nadie nace de una religión, nadie nace con eso. Todo es Eso se aprendido, aprende. Eso es totalmente. claro. Pero tenemos un instinto para poder desarrollar esa capacidad. El cerebro hace una cosa que es bellísima, que se llama, y lo funciona de todo el tiempo, que nosotros estamos todo el tiempo podando de una manera o acogiendo esa información. El cerebro lo que hace es integra una información y utiliza desde las 250.000 millones de neuronas con las que venimos programadas el sistema nervioso central, digamos 87.000 millones en el cerebro ya del niño después de unos años, hace ajuste y poda todo el tiempo. Entonces, está aprendiendo. Entonces, tenemos un instinto de supervivencia, tenemos un instinto de alimentarnos, que es parte del anterior o desarrollado, pero luego aprendemos a que nos gustan más las donuts y la gaseosa que la comida real. Entonces, ese instinto se altera por el intelecto, que es un proceso de aprendizaje. Pero luego hay una parte que no he hablado que es, ¿ve? La cogí ahí hablando de sus instintos desarrollados. Hay un instinto de cuidado y hay un instinto que se llama desarrollo personal, que para mí es muy evolutivo. O sea, un gusano tiene el instinto de convertirse en una mariposa a través del proceso de oruga. Es un instinto de desarrollo, pero aquí lo hacemos de desarrollo social, que eso sí es aprendido, de salir en las redes sociales, de ser famoso, eso es totalmente aprendido y es glamour, es simplemente una fantasía de nuestra, lo que llamaríamos una realidad social. Pero ¿qué es lo importante del instinto? Todo este cuento es para decirles algo puntual. El instinto está, pero nosotros lo podemos desarrollar. Vamos a poner un ejemplo, el instinto sexual. Ustedes ven que tenemos el perro fifí más formalito, pero huele a la perrita en celo y se enloquece. Y empieza a llorar en la casa y puede ser el perrito mejor formado que lo visten y lo pintan y le ponen rosado por aquí, verde por aquí, la tiene la señora de compañía, pero ese perrito del instinto, olvídese, señora, que si me empiezo a desesperar porque la natura me está pidiendo, no me importa la cultura. Entonces, en los animales los instintos son más natura que cultura, pero en los humanos nuestra cultura puede influir profundamente en utilizar correctamente los instintos o en inhibirlos, que es lo que genera mucha enfermedad. Mire, le voy a contar una anécdota que es un poco extraña, tal vez nadie la conoce. Había una enfermedad que se llamaba el histerismo. Histero viene de útero, y eran las mujeres que ya no podían generar una experiencia sexual natural. Y los médicos, esto estoy hablando de principios del siglo pasado, las mujeres que tenían trastornos emocionales, que hoy lo llamamos trastorno de ansiedad generalizada, y donde una sana sexualidad es útil, iban a donde los consultorios médicos a que los médicos les hicieran un masaje perineal, una masturbación, y los médicos terminaban tan agotados de tener que hacer esto, los esposos las llevaban a ellas a que le hicieran eso porque las mujeres estaban histéricas, y los médicos tuvieron que aprender y crearon un método que es un vibrador. Cuando ya se hubo una revolución sexual en los años 50 y luego 60, se acabó esa cosa. Porque ya las mujeres pudieron tener una vida sexual más sana y eso que en esa época se llamaba ansiedad, no se llamaba ansiedad, se llamaba histerismo, hoy lo llamamos ansiedad. Entonces, a veces es simplemente una patologización de algo que ni siquiera era una enfermedad, era una represión inadecuada. La represión de un instinto enferma, la represión del hambre enferma. Una cosa es aprender a comer, otra es reprimir el hambre. Una forma es aprender. Entonces, un animalito tiene una desbordada de su instinto sexual, pero una persona social lo puede sentir el instinto sexual, pero puede dirigirlo conscientemente con una pareja, con un proyecto afectivo, o puede perderse como ocurre hoy en todas las formas de promiscuidad, sobre todo en este caso de pornografía. Entonces, ¿el instinto es bueno o es malo? Yo digo, es necesario, porque evolutivamente lo tenemos. Es útil si yo le doy utilidad,
Y es patológico si yo o lo reprimo o me dejo guiar por él. Aparece entonces el segundo escalón, se llama intelecto. El intelecto me permite separar, escindir. El intelecto me dice que hay una derecha para ir por la carretera en Colombia, pero en Inglaterra hay que ir por la izquierda. Me dice que el dinero compra cosas. Eso es todo intelectual, eso es creado por el hombre. Pero el intelecto puede dirigir de una manera adecuada cuándo usar o no el instinto de una manera. Va a aparecer como una respuesta innata darwiniana, va a aparecer como una pulsión o reacción más emotiva por represiones, como nos lo diría este personaje que era Freud. Va a ser más comportamiento condicionado, como nos lo diría Pavlov. Va a ser más instintivo de Maslow, como nos lo pondría él en el sentido de este psicólogo norteamericano, o va a ser más espiritual, como lo dicen en la India. Entonces aparece ese tercer elemento. Cuando yo puedo, ¿qué es la intuición? La intuición es un acortamiento entre las distancias entre lo que yo experimento y lo que yo descubro. O sea, la intuición es un procesamiento 7G. En lugar de hacer 3G o 2G, me estoy hablando de tecnología, es saber sin saber cómo se sabe, pero se sabe. Y no es instintivo. El instintivo tiene, y aquí voy a dar la diferencia, el instintivo no tiene que tener una percepción. Y esa percepción tiene que ver con, hemos hablado mucho de la diferencia entre percepción y sensación. La sensación es de 4 tipos, la hemos explicado aquí, se las vuelvo a decir. Tengo la sensación de placer o de displacer, de calma o de excitación. Esas son sensaciones. La percepción es una interpretación de ese estímulo sensorial. La sensación es de los sentidos. La percepción es una interpretación que incluye otras vías neurológicas que no importan y yo percibo. El instinto es una percepción que tiene una sensación, pero que se ha modificado por la experiencia de la persona y la cultura que le influye y le da la percepción. Y esa percepción hace que yo sienta miedo, angustia, me voy a morir cuando el avión se mueve, me voy a envenenar con esto, eso me hace daño, me están haciendo mal de ojo. Todas esas cosas que son respuestas instintivas son paradójicamente aprendidas por percepción. En la intuición sabemos lo que sabemos sin saber cómo lo sabemos. Cuando podemos, y aquí viene lo bonito, cuando podemos desarrollar un buen intelecto y lo usamos para separar lo falso de lo real, lo que es mío, lo que no es mío, lo que ocurre afuera o depende de mí, lo que es de mi cuerpo y no es de mi cuerpo, ese intelecto es maravilloso. Y podemos darle uso consciente a los instintos sin reprimirlos y sin manejarnos dominados por ellos, sexualidad, hambre, manera compulsiva, empezamos a desarrollar la intuición. La espiritualidad, dicen en la India, es pasar de la compulsión instintiva a la conciencia consciente de lo que hacemos. Esto es simple. Entonces, ¿son los instintos buenos o malos? Son necesarios. Si me dejo llevar por ellos, me destruyo, como el caballo que lleva la carreta. Si los reprimo, me enfermo. Si los intelectualizo y me doy cuenta y conscientemente les doy uso, empiezo a conocerlos. Y cuando empiezo a conscientemente a darles uso, separar lo que es mío, lo que no es mío, lo que es cultural de lo que es biológico, lo que es cultura versus natura, esa es la clave fundamental. La natura me pide esto, la cultura me lleva a esta decisión. ¿Qué hago yo como ser consciente frente a esas dos pulsiones? La pulsión cultural que me hace hacer, decir, buscar, o la biológica que me está pidiendo experiencias corporales completamente sensibles. Si yo puedo empezar a entender eso y puedo dejar de ser compulsivo manejado por eso y represivo por la cultura y puedo no ser compulsivo, pero darle un sentido. La sexualidad está bien en el cuerpo, no está bien en la cabeza que nos enloquece. El dinero está bien en el bolsillo cuando se usa, cuando se pueden comprar cosas, pero cuando no se vuelve la idea obsesiva de tenerlo. Cualquier cosa que tengamos instintivamente y le podamos dar un uso y no caprichosamente, empezamos entonces a desarrollar la intuición, que nos permite comprender que hay una sabiduría que está innata en todo, que cuando no estamos instintivamente dominados ni reprimidos, cuando no estamos intelectualmente también dominados por el conocimiento, sino que nos permitimos desde la ignorancia, porque la sabiduría verdadera llega de reconocer que no sabemos nada, desde esa capacidad de reconocer los instintos, de poder utilizar el intelecto cuando hay que separar y entregarse a la ignorancia es cuando la intuición florece y la sabiduría aparece. Así es como funciona. ¿Me vas a Así es, preguntar algo? le tengo una pregunta. Eso. ¿Qué pasa cuando un hijo percibe la falta de instinto de cuidado y protección de la madre hacia el infante?
durante la infancia, ¿qué pasa con ese niño en su adultez? Esto está estudiado. En los años 60, Kusikov era, creo que se llamaba así, no sé cómo se pronuncia, uno de esos dictadores que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, y él estuvo en Rumania. Él prohibió, un dictador de esos impositivos, de ese lado, digamos, del bloque comunista, y él impedía que las madres pudieran abortar y impedía que hubieran métodos de anticoncepción, y llegó una proliferación de hijos porque él quería que fuera una nación prolífica, no, en seres humanos, que se han muerto muchos en la guerra. Entonces ocurrió un hecho fundamental, y es que hubo muchas madres que entregaron sus hijos en adopción y llegaron a ser más los hijos adoptados, o sea, los hijos en orfanatos que los hijos en familias, porque había una proliferación humana. Entonces, hubo una gran cantidad de niños que fueron educados simplemente bajo un método de comida y de necesidades básicas, o sea, se les daba calor, se les daba comida, se les daba medicinas, pero no se les daba cariño ni afecto. Y el daño neurológico de la falta del instinto protector llevó a que fueran niños con trastornos de adaptación, trastornos de personalidad proliferativa muy grande y con muchas carencias que paradójicamente se pueden desarrollar, y esa es la ventaja. Eso es lo que hoy hemos aprendido con lo que se llama el maltrato infantil. Cuando una persona ha tenido maltrato infantil, el instinto de ser cuidado se ha perdido, porque esa persona que me tiene que cuidar. Uno, por ejemplo, ve en las violaciones, esto es un tema que se ha estudiado mucho, cuando una mujer, o incluso un hombre, por supuesto, es violado y llega a su casa y su pareja, si existe, o su madre o su padre, la culpa. Usted porque usó minifalda, usted porque es que se mete por allá. Es que como usted hace esto, el daño que se hace es la agresión del agresor más la segunda agresión, que es la que necesitaba ser cuidado. El perder la sensación de cuidado nos hace más vulnerables y nos hace mucho menos capaces de, primero, de reconocer nuestra vulnerabilidad y nos volvemos superhéroes en teoría para compensarlo, o nos volvemos totalmente autodestructivos porque no sentimos la capacidad de cuidarnos. ¿Qué tiene que hacer una persona de estas? Ahí, primero, probablemente requiere una psicoterapia y un apoyo para reconocer esto. Y segundo, desarrollar el propio instinto de autocuidado. Yo lo refino en esta frase: conviértete en la persona generosa que hubieses querido tener en tu vida, que no tuviste. Conviértete en ti mismo porque tú sabes lo que a ti te falta. Tú eres la persona más capacitada para saber qué fue lo que te faltó para que te lo des ahora. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué ejercicios puede recomendarle a las personas que nos están viendo en el día de hoy para afinar o desarrollar la intuición? Esa es la manera que estoy diciendo es: reconoce tus instintos, reconoce tus pulsiones y apréndelos a separar a través del intelecto. Porque la mayoría de cosas que no, por ejemplo, hay un ejercicio, voy a poner un ejercicio que es muy práctico. Tengo un impulso, que podríamos hablar de esos impulsos reactivos del tánatos y del eros. Si yo puedo postergar el instinto, impulso, capricho, como le quieran llamar, 2 minutos. Tengo unas ganas de comerme ese donut que tiene ahí, dice Angélica, me lo voy a comer ya. Entonces, sentir las ganas y posponerla 2 minutos. En lugar de comérsela. Y ver qué siento 2 minutos después. Y luego otra vez posponerlas otros minutos. Eso va a hacer que tú puedas disminuir, porque entre más instinto descontrolado, menos intuición. Y el intelecto está entre los dos. Instinto, intelecto, intuición. Si yo puedo empezar a posponer los impulsos y los puedo sentir y no sufrir, eso me capacita para desarrollar conscientemente lo que quiero. ¿Y cómo desarrollar la intuición? Saber que no sabemos nada y exponerse a abrirse a una experiencia totalmente desconocida sin ningún impulso, instinto, sin ningún conocimiento, intelecto, aprendizaje, conocimiento, sino simplemente desde saber que no sabemos, pero podemos experimentar. Y es un ejercicio súper bonito. Exponte a la naturaleza, por ejemplo, sin saber nada y observa desde el no conocimiento, no desde las ramas crecen así, sino desde la observación de la atención, se llama atención plena, mindfulness lo llaman otros, no importa el término, y observa lo que está ocurriendo en esa planta y empezarás a darte cuenta de cosas que no conocías.
Pero antes de eso tienes que permitir, no refrenar los instintos, que es lo que la gente nos pide, no impedir los instintos cuando son indispensables, sino darles simplemente, primero, una distancia. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Esta es mi Claro, cuenta sí. ahorita para esto. Yo el Instagram lo Sí, cerré. eso estaba leyendo y puntualmente eso le iba a responder, que por medio de esta cuenta de Instagram vamos a poder ver al doctor, hacerle preguntas, consultas. También les estaba contando que a partir de ahora en los puntos de venta de Americana de Colchones vamos a tener una gráfica con un código QR donde van a poder escanearlo y dejarnos unas preguntas para que las formulemos aquí en vivo, porque muchas veces pues tienen consultas que de pronto por el tiempo o por la temática del día no las abordamos, pero vamos a abrir un espacio especial para esas preguntas. O Bueno, sea que acá me hacen una en los pregunta. puntos de Americana de Colchones, entonces, para que lo digas, son los puntos de Americana de Colchones de cualquiera de las ciudades donde hay. En mi país hay muchos sitios. Las personas ponen el Van a QR, tener, hacen preguntas y las contestamos acá. es correcto, así es, vamos a De abrir un todos los temas, espacio. fíjense, aquí hablamos de todos los temas locos y no nos repetimos. Tenemos más de 150 videos que ojalá los visiten. Están aquí en Americana de Colchones, Americana de Col, escribe. Y ahí hay mucha información que la pueden escuchar. Hay personas que me han dicho, yo vuelvo a escuchar esos videos de hace 6 meses, 8 meses. Digo, sí, esa es una información que está ahí válida. ¿No? Incluso Y me... tenemos temas de hace 3 años, tenemos Claro. diferentes temáticas en salud, bienestar, absolutamente todo. Entonces todos pueden ingresar al Instagram de Americana y los van a encontrar. Mira, me Aquí hay, encantaría que hablaran sobre el vértigo. Y el vértigo, hicimos 2 del vértigo hace 4 meses. Cada vez hacemos temas distintos. Ahí están, los puedes ver, ejercicios, cosas. Yo siempre les cuento algo de este estilo. mira, acá hay una pregunta Sobre de los cómo traumas. Mira, fortalecer vamos a hablar de trauma. Vamos a hablar del estrés postraumático, que ese sí no hemos hablado. Vamos a hablar la próxima semana de estrés postraumático. traumático. Listo, Doc, acá hay una preguntita. ¿Cómo fortalecer el instinto del autocuidado? Eso es muy importante. Los seres humanos necesitamos tener ese instinto muy activo y ese instinto debe ser precisamente una respuesta que cada vez que vamos a hacer algo en contra de nosotros. Hay un ejercicio que en la India lo enseño, que es muy sencillo. Ponte frente a cualquier estructura, a cualquier comida, a cualquier cosa y ponte de tal manera en que no le pongas atención a lo que está ahí, sino que pongas atención a tu cuerpo. Y siente cómo está tu cuerpo. Incluso ellos dicen póngase de pies, obviamente lo hago aquí, pero me vuelvo y me siento, pero ponte de pies y siente tu cuerpo frente a eso. Y luego, esto no es intuición, esto es instinto. El instinto es percepción, pero tu cuerpo percibe, hoy sabemos que tu cuerpo percibe antes que el cerebro. Si a ustedes les interesa leer a Nazaret Castellanos, ella lo explica muy bien desde la neurociencia. El cuerpo percibe antes que tu cerebro. Ese es el instinto y aprende más rápido. Entonces, uno se coloca frente a algo. Por ejemplo, ponte enfrente a un tipo de alimento, unas donuts. Te paras, te colocas y sientes tu cuerpo y te dedicas a sentir cómo está tu cuerpo. Está las 4 sensaciones que tienes. Estás en placer o en displacer, en calma o en excitación. Esas son sensaciones y tú lo sientes. Y luego abres los ojos y pones atención al pedazo de comida, a la caja de cigarrillos, a la foto de la ex, a lo que sea. Y miras cómo reacciona tu cuerpo y lo vuelves a sentir. Va a haber 2 cosas que son súper claras. La primera es tu cuerpo va a hacer un movimiento de atracción. Si tú estás con un amigo, te acercas y cuénteme, dígame. En cambio, que estás con alguien que no, sí, no, está bien. El cuerpo va a ser no tan exagerado. Y segundo, lo segundo, vas a ver si vas a tener excitación o calma, aurusal se llama eso, o valencia, que es placer o displacer. Los nombres no importan, pero placer o displacer es fácil. Entonces, y tú vas a hacer eso, vas a desarrollar los instintos para saber qué es conveniente o no. Yo, por ejemplo, llego a un sitio y le digo a mi cuerpo, o sea, lo digo no es que me hable, sino siento mi cuerpo y si no tengo que entrar, si mi cuerpo me dice, ahí no entre, no entro. Y lo he hecho varias veces y les cuento que he tenido 4 veces me he salvado la vida de accidentes incluso.
El cuerpo percibe cosas que yo no puedo percibir. Eso no es intuición, eso es instinto. Por eso insisto que hay que desarrollar los instintos. Hay que poderlos diferenciar con el intelecto, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, y hay que abrirse a lo desconocido que es la intuición. Un día le dedicamos solo a la intuición. Hoy hablamos de los instintos, que es esto que estamos hablando, pero vamos a hablar en 8 días por compromiso con esta persona que nos acompaña, que yo no, ni miro los nombres ni nada, pero lo que sí es importante, porque yo estoy mirando a Angélica, obviamente, y lo que es importante aquí es, hablemos del estrés postraumático, hablemos de eso que es tan interesante, que es un tema tan complejo y tan difícil. Sobre el sueño tenemos 250, bueno, no estoy exagerando, pero tenemos por lo menos 40. Tenemos todos los tipos de sueños, sueños lúcidos, tenemos insomnio, pesadillas. ¿Pesadillas sí hemos hablado? No creo que nos han hablado de pesadillas. No sé, me toca ahí como revisarlo, pero yo creo que sí. Sí, sí hablamos, yo creo que sí hablamos, ya ni me acuerdo. Pues se ha hablado de pesadillas muchas veces, pero no sé si en este medio. Pero si no lo hemos hablado, revisemos, lo hacemos, pero hacemos primero estrés postraumático. Y lo dejamos ahí en la tarea. Bueno, Valentina nos dice que por qué no le ponemos portadas a cada uno de nuestros videos, y si lo venimos haciendo, que entre por favor a nuestro Instagram de Americana de Colchones, y desde hace unos 3, 4 meses venimos poniéndole una portada con el nombre de la charla que estamos dando por cada día, bueno, con todos los detalles para que lo mire, puedan ubicar. Sensibilidad sensorial. Ese es un tema muy bonito, y ese es un tema que también se llama personas altamente sensibles. ¿Cómo le preguntas al cuerpo? No es como le preguntas, es ponle atención al cuerpo. El cuerpo siempre te está contestando. El cuerpo siempre contesta. Lo que pasa es que nosotros estamos interpretando y no sintiendo. Entonces, diferencia estas 4 sensaciones. Insisto, placer, displacer, excitación y calma. Aprende a diferenciarlas varias veces al día. Cuando ya las puedas diferenciar, mi cuerpo está en placer o está en displacer. Está en calma o está excitado. Eso es todo. Cuando uno lo aprende a sentir, entonces ya cuando lo puedas sentir, te colocas frente a cualquier cosa, abres los ojos y ves si al ver eso, al sentir eso, al tocar eso, tu cuerpo cambia. Esa es la manera de hacerlo. Esa es la manera de reconocer tu respuesta. Se llama sensaciones, y la interpretación se llaman percepciones. La percepción es una interpretación de una sensación. Si tú eres capaz de diferenciar eso, conoces tu cuerpo. Y cuando te paras en un sitio, te vas a dar cuenta que tu cuerpo va a ser evitación o atracción, que ya es tu cuerpo completo ante el placer, displacer, calma o la sensación de excitación. Tu cuerpo va a ser atracción o evitación. Eso es todo. Lo vas a aprender a reconocer. Así es, Doc. Bueno, entonces nos queda para dentro de 8 días estrés postraumático. Estrés postraumático, y en 15 días hablamos de PAS, que se llama PAS, P-A-S, ¿no? No con Z, sino PAS, no PAZ, que es personas altamente sensibles. Perfecto, Doc. Entonces nos quedó como tarea. Voy a investigar sobre si hemos hablado de pesadillas, sino para ponerlo en nuestra lista y poderlo conversar Pero en lo la que próxima. es muy bonito esto del ejercicio para lo distinto, es simplemente pospon las compulsiones. Tengo pulsión, posponla. Listo, la voy a hacer en 2 horas, 2 días, hasta llega un momento en que te das cuenta que ya no la necesitas. No lo hagas, voy a hacerlo para mañana porque te da angustia de que es hasta mañana. No, solo 2 minutos. Otros 2 minutos más. Otros 3 minutos. Y empieza a bajar, y así vas dándole dirección a esto. Listo, entonces estrés postraumático y luego paz. Y luego vamos mirando los temas que vayan saliendo. Así es. Muchas Doc, entonces le mando gracias. un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Gracias. Chao, chao.